importantes, cosas que podrían ser determinantes en tu bienestar espiritual. Y estamos contentos porque estamos siendo informados por la rica tradición espiritual de la iglesia. Porque queremos que seas feliz, queremos que agrades a Dios, queremos que vayas al cielo y queremos también aplacar a ese potencial enemigo de la iglesia que puede ser tú y yo. ¿Cómo podemos convertirnos en enemigos de la iglesia? Por nuestros pecados. Ya lo dijo el Papa en una reciente entrevista. Dijo, los adversarios, los peores adversarios que tiene la iglesia católica, no son los que la atacan desde afuera. Son adversarios, por supuesto, pero no son los peores. Dice el Papa, los peores adversarios que tiene la iglesia son los pecados de nosotros los fieles. Y tú y yo no queremos ser antitestimonio, no queremos ser enemigos de la iglesia porque amamos a nuestra madre, la iglesia. En esta ocasión, quiero hablarte de un ideal. Y mira, te va a gustar, escucha bien este ideal. Hombre o mujer, conforme al corazón de Dios. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría ser un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Te gustaría ser una mujer conforme al corazón de Dios? ¿Sí? Pues mira, te voy a presentar a alguien. Se llama el rey David. En el libro de Crónicas se dice que el rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y durante algún tiempo eso me interesó. ¿Saben por qué? Porque cuando leo la historia de David en el libro de Samuel, en los dos libros de Samuel, y la repercusión de lo que fue la vida de David en el libro primero de Reyes, pues yo me preocupo, porque fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero fue un sinvergüenza. Entonces, ¿cómo reconciliamos estas cosas? Entonces, hay que investigar. Porque tú y yo no sé tú, pero yo me porto mal de vez en cuando. Yo también soy sinvergüenza. Yo soy un pobre y miserable pecador. Hay cosas de mí que yo espero mis hijos nunca se enteren, porque me daría muchísima vergüenza. Y tú no te hagas. Tú también. Pero a pesar de que somos sinvergüenzas, nosotros queremos agradar a Dios. Y queremos ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Pues vamos entonces a ver en la historia de David cómo nosotros podemos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. No se trata de dejar de ser hombre, no se trata de negar la posibilidad y el hecho del pecado en nuestras vidas. Se trata de una opción, se trata de una resolución, de un ser, de un querer que vemos en la historia de David. No podemos ir sobre toda esta historia, no tenemos el tiempo, pero sí sobre un hecho que nos puede ilustrar. El hecho está, lo podemos ver en el segundo libro de Samuel, profeta Samuel, capítulos 11 y 12. Me refiero a uno de los muchos pecados de David. Y déjame decirte, esto del pecado no se queda ahí, no. Por eso es que tú y yo que somos listos, no queremos el pecado, no queremos pecar, porque somos listos, porque tú y yo sabemos lo que pasa luego, desde el capítulo 13 en adelante de Segunda de Samuel, las repercusiones de este pecado del cual te voy a hablar, de David, porque como decimos en mi país, en Puerto Rico, esto no se queda así, esto se hincha. Tenemos otro dicho que dice, esto pica y se extiende, porque el pecado tiene consecuencias, por eso lo queremos evitar. O sea, Dios no quiere que tú peques para hacerte la vida imposible, es que la vida se te hace imposible cuando pecas. Tan sencillo como eso. Por eso hay que evitar el pecado, porque tú y yo queremos ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Mira, en el capítulo 11 de Segunda de Samuel, aparece ese gran pecado de David. ¿Qué ocurrió? Pues mira, era el segundo año en el que los reyes iban a la batalla. O sea, él tenía que ir a la batalla, pero ya había logrado tanto, ya había hecho tanto, que él pensó que se merecía un descansito. Así que ese día él no salió a la batalla, él se quedó en palacio. Aquí hay algo que debemos tú y yo analizar. Y es el conformismo. No estemos nunca conformes. No, Señor.
Debemos ser ambiciosos para las cosas espirituales. Nunca te conformes. No en balde nos critica el Señor en el Evangelio, capítulo 16 de Lucas, cuando dice, a propósito de la parábola del mayordomo infiel. Tú tienes que leer esto. Y el Señor concluye, los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Entonces, vamos a repasar esto para dejar de ser ociosos y para ser ambiciosos en las cosas espirituales. Vamos a repasar esto. Voy a mencionar algunas personas y lo voy a hacer con mucho cariño porque son cosas públicas conocidas. A ver, ¿cuál es la ambición del señor Bill Gates, fundador de Microsoft Corporation? ¿Cuál es la ambición de este señor? Pues mira, él ambiciona nada más que poner una computadora en cada casa de cada familia del planeta Tierra. Eso es lo único que quiere él con su software. Eso es lo único. Ok, ¿cuál es la ambición de Steve Jobs? El de la otra compañía, el de Apple. ¿Cuál es la ambición de él? Nada más y nada menos que ponerle aparatitos de música a la gente en los bolsillos. A todos los habitantes del planeta. Eso es lo que quiere él. A ver, ¿cuál es la ambición de Warren Buffett, el gran inversionista? ¿Qué es lo que él quiere? Nada más y nada menos que tener acciones en cada compañía prestigiosa y próspera del mundo. Eso es lo único que quiere. ¿Cuál es la ambición del magnate, genio de los bienes raíces en Nueva York? Donald Trump. Pues mira, él quiere nada más y nada menos que construir un edificio de lujo imponente en cada ciudad importante del planeta Tierra. ¿Y saben qué? Yo no los critico, ellos lo hacen bien, esos son sus negocios, magníficos, no hay problema. Yo no digo esto para criticarlos a ellos, que lo sigan haciendo y que tengan éxito. Yo lo digo para contrastarlo contigo y conmigo. Entonces, ¿cuál es tu ambición y cuál es la mía? Digo, porque nuestros asuntos son los asuntos de Dios. Y nuestra mirada no está pegada a las cosas materiales, aunque son importantes, no hay problema con eso. Pero ¿cuál es el bien sumo? Pues las cosas de Dios, las cosas espirituales, las cosas que tienen que ver con nuestra salud, con la salud del alma y con el destino eterno de nuestro ser. ¿Cuál es nuestra ambición? ¿Qué es lo que queremos? Eso yo lo contrasto. Bueno, algunos dicen, pues yo portarme bien. De hecho, yo no tengo que ir a la iglesia porque yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie. Mira cómo nos conformamos. Mira cómo nos conformamos. Algunos dicen, esto me pone a mí grave cuando escucho que dicen, total, era un mal católico, ahora por lo menos un buen testigo de Jehová. Nos conformamos. Lo tomamos con calma. Y eso fue lo que pasó con David. Te digo esto, hermano mío, hermana mía, porque esto es principio de pecado. O sea, la dejadez, el conformismo, es la madre del ocio. Y el ocio es gestador de pecado. Es caldo de cultivo. Caldo de cultivo. Hay que evitar, hay que estar ocupaditos todo el tiempo. Seguro que sí. Digo, para eso están las horas de sueño. Y después cuando nos retiremos, descansamos un poquito. Y cuando ya vayamos al cielo ni se diga. Fíjate si nos queda poco. Yo voy para 50 años, según el promedio de vida en mi país. Me quedan menos de 30. Yo ya mismo me voy a descansar, no hay ningún problema. Pero yo tengo que aprovechar el tiempo, yo no puedo ser ocioso. Y David le tocaba salir a la batalla. Pero él se quedó. ¿Y qué sucedió? Pues lo que le pasa a los ociosos, que miran de más y hacen lo que no debe, y ese día se detuvo en una ventanita. Él no tenía por qué detenerse ahí, de hecho esa ventana la había visto muchas veces, pero no se había detenido, pero como ahora tenía tiempo, ahora había tiempo para perder, su mente estaba desocupada. Mucho cuidado, te lo he estado advirtiendo, cuidado con esas religiosidades extrañas que procuran vaciar tu mente. Procuran que tú bajes las defensas para acoger esas ideas pseudo-religiosas que en definitiva te alejan de la verdad revelada. Entonces, David mira a través de la ventana y ve a una señora que no es esposa de él, bañándose allá, en el otro lado. Y a él le gustó, y él se fijó en ella, y preguntó, y le dijeron, ten cuidado, esa es la señora de Urías el Eteo, pero a él le gustó. Así que la mandó a buscar. Era rey, piensa en las costumbres de la época, dueño y señor de todo. Hizo lo que no debía con ella. Lo que no debía con ella. Y como producto de ese pecado, la señora quedó embarazada.
¿Y qué hizo David? He aquí lo segundo que te quiero compartir. Escucha bien, el pecado se complica. Te lo había dicho, pica y se extiende. No se queda así, eso se hincha. El asunto se complica. Por eso es que los listos como tú y como yo queremos evitar el pecado. Pues el hombre comenzó a remendar, a tratar de arreglar el asunto. ¿Ya? Porque imagínate, sabe, esa señora encinta y ahora yo con este problema, no es mi esposa, yo hice las cosas malas, me voy a buscar un lío. Resulta que el esposo está peleando por mí y por mi nación, un extranjero, o sea, un gesto encomiable. ¿Qué yo voy a hacer? Pues mira, procuró entonces que asesinaran al esposo de la señora. Y de la forma más vil. Lo pusieron en el lugar más regio de la batalla y en determinado momento lo abandonaron. Lo dejaron solo para que lo mataran. Un asesinato vil. ¿Qué sucedió luego? Pues lo que le pasa a la gente que peca mucho. Lo que le pasa a la gente que peca mucho es que se les enfría la conciencia. Pecan tanto que ya como que el pecado como que no les remuerde la conciencia, como que ya dejó de molestarles, de inquietarle. De ahí dice la Biblia que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pues si total él era el rey, él tenía mucho poder. ¿Y qué sucedió? A él se le habrá olvidado, él lo habrá relativizado, pero a Dios no se le olvida. Y entonces Dios manda al profeta Natán. Y mira lo que ocurre, porque aquí va a ocurrir otra cosita, la tercera cosita que quiero compartir contigo. Y es que cuando la conciencia se te enfría, cuando la conciencia no te llama la atención, entonces la palabra de Dios viene a ser para otras personas, pero no para ti. Entonces comenzamos a señalar, no, ese es para ese. No, para mí no. Este es para aquel, para mí no. Yo estoy bien. Mira lo que sucedió. Le cuenta el profeta Natán. Y le lleva un caso, porque los reyes eran jueces y determinaban, daban sentencia, etc. En una ciudad, le está hablando Natán al rey David, para que determine, para que haga juicio. En una ciudad había dos hombres. Estoy comenzando a leer el capítulo 12 de Segunda de Samuel. En una ciudad había dos hombres. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y bueyes. El pobre tenía solo una ovejita que había comprado. La había cuidado personalmente y la ovejita había crecido junto a él. Y sus hijos comían con ella. Comían de su pan, bebía de su misma copa y dormía en su seno. Él la amaba como a una hija. Un día el hombre rico recibió una visita y no queriendo matar a ninguno de sus animales para atender al recién llegado, robó la ovejita del pobre y se la preparó. Al oírlo, David se enojó muchísimo con el hombre rico y dijo a Natán. Ahora está David dando la sentencia. Lo que no sabía era que se estaba sentenciando a sí mismo. Por eso es que hay que mirar la condición de uno. Antes de tratar de quitar la paja en el ojo ajeno, hay que ver la viga que tenemos en el nuestro. Por eso hay que hacer examen, esto lo hemos dicho muchas veces en esta serie. Mira la sentencia que dio David. Vive Yahvé. O sea, lo que voy a decir se va a hacer. Esto es, lo que voy a hacer es tan cierto como que vive Yahvé. Esto es lo que implica la frase. Vive Yahvé. El que hizo tal cosa merece la muerte. Pagará 4 veces el precio de la ovejita por haber actuado así sin ninguna compasión. Y Natán le respondió, tú eres ese hombre. En adelante comienza el profeta Natán a hablarle de lo que Dios había hecho por él, de todo lo que Dios le había dado y que él había olvidado y prefirió el pecado.
He aquí otro elemento que quiero traer a tu consideración. El pecado hace que tú te olvides de las cosas buenas que te ha dado el Señor. Cuando tú caes presa de un pecado, ese pecado te inunda. Tú comienzas a ver los problemas, los entresijos que trae ese pecado a tu vida y a tu situación familiar y a lo que sea. ¿Y qué tú haces? Pues comienzas a pensar en lo bueno que era antes. Pecamos porque dejamos de estar conforme con lo bueno. Y ahora que vemos las consecuencias del pecado, anhelamos lo bueno. Por eso es que te estamos enseñando estos principios y estas cosas para que seamos listos y sepamos que el pecado tiene consecuencias y que esas consecuencias van a traer un estado de remembranza. Vas a extrañar, vas a querer, vas a ansiar estar como estabas antes en gracia de Dios. Pero ahora tienes que cargar con las consecuencias del pecado. Ahora ocurre algo bueno. Mira, ¿por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? El primer término, David acogió la palabra de Dios. Ya ve, Dios le habló por medio del profeta. Y ahora David no comienza a excusarse. Ya estamos entrando en materia, un hombre conforme al corazón de Dios, como tú y yo queremos ser. Primero, acogida de la palabra de Dios. Segundo, sin excusa. Por eso cuando vamos al confesionario, ¿cómo vamos? Pues sin excusarnos. Seguro que no. No, yo soy pecador, metí la pata, fui malo, hice lo que no debía. Y me duele mucho porque yo amo a Dios. Y he ofendido al que amo. Y he ofendido al que me ha amado por sobre sí mismo inclusive. Se anonadó a sí mismo y se entregó por mí y por ti. Y eso demanda actuación de nuestra parte. Pero respondemos a veces con rebeldía. Entonces llega la palabra de Dios. La palabra de Dios nos consume, nos alienta, nos reprende y nos consuela, pero nos reprende. Y entonces hay que acoger esa palabra. Es una gran bendición que en la liturgia eucarística dediquemos la mitad de ese culto maravilloso establecido por el Señor a la lectura y a la proclamación y al consejo y a la reprensión también de la palabra de Dios para nosotros. ¡Qué maravilloso! Eso hay que acogerlo como hizo David. Para ser un hombre conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios, tú tienes que acoger la palabra de Dios y en segundo término, no te excuse. En segundo término, no te excuse. No te excuse. Lo tercero que hizo David, lo tercero que tú y yo vamos a hacer para convertirnos en hombres y mujeres conforme al corazón de Dios es penitencia. Y esa penitencia se dio porque él primero se arrepintió. Tú tienes que arrepentirte y hacer penitencia. Las dos cositas van juntas. Por eso hemos puesto este tercer elemento junto. No los hemos separado. No. Arrepentimiento y penitencia. Te voy a explicar por qué. Porque hay gente que se arrepiente con la boca. Como el I'm sorry. Lo siento. Si te ofendí, perdóname. Qué pena. Lo lamento. Con la boca, como decimos en mi país, con la boca es un mamey. Eso es facilito. Así cualquiera. No es solamente con la boca. No, es que eso te tiene que doler. Y ese dolor por el pecado cometido se llama arrepentimiento. Por eso es que nosotros hacemos ejercicio de contrición. Eso fue lo que hizo David, un ejercicio de contrición. La palabra le delató. Él la acogió. Y eso le dolió. Hubo un proceso de introspección, un proceso de examen y hubo un proceso de contrición, un ejercicio de contrición. Me analicé y lo que descubrí me asustó y lo que me asustó me duele. Eso es arrepentimiento. Pero no solo con la boca, hay una disposición que genera el arrepentimiento genuino, que es la penitencia, lo que hizo David. Penitencia. Óyeme, ¿y qué penitencia? El hombre lloró, el hombre se vistió de saco, o sea, de luto, el hombre se bañó con ceniza, con tierra. El hombre dejó hasta de asearse, el rey dejó de vestir como vestían los reyes,
y de vivir en palacio. ¿Por qué? Porque Natán le dijo que eso tenía consecuencia, que Yahvé Dios lo iba a perdonar, pero ya David había dictado sentencia, había dicho que tal persona tenía que morir. Y ahora, por culpa de David y de su pecado, ahora la vida de una persona, el hijo que estaba en las entrañas de esa mujer de la que él abusó, iba a padecer, iba a pagar por el pecado de David con la muerte. Y David entonces, mira qué cosa bonita, un quinto elemento. David no culpó a Dios. David no culpó a Dios. La sentencia había sido dictada por él, Dios había hablado, el pecado tiene consecuencias y afrontó las consecuencias. Penitencia, a ver si Dios veía su sufrimiento. Primero le perdonaba a él por su pecado y luego entonces perdonaba la vida de aquel niño. Cuando el niño murió, temían notificárselo a David. Pensaban, mira cómo actuaba cuando el niño estaba vivo, ahora si le decimos que está muerto, el hombre se va a morir. Pero he aquí el sexto elemento. Levántate del polvo, quítate el vestido de saco, reconcíliate con el Señor. Él te ama y te da una nueva oportunidad. Eso fue lo que hizo David. El Señor mostró su soberanía, mostró su voluntad, el Señor actuó, ni modo, vamos a echar para adelante. E hizo lo que ellos pensaban que el rey David no iba a hacer. Se reconfortó, se levantó de nuevo. Por eso te estamos hablando y te estamos presentando a la persona de David. Un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia. Ese gran hombre, ese gran rey que constituye la monarquía davídica, de la cual es descendiente nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo es hijo de David. ¿Qué tipo de hijo le anuncia el ángel a la Virgen? Le dice en Lucas 1:28, le dice, él heredará el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. Fíjate qué importante fue la persona de David. Un pecador como tú y como yo. De un pecador como él, como tú y como yo, el Señor hizo, el Señor logró, el Señor fabricó un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, señoras y señores, esto es posible. Esto se puede hacer. Te lo hemos demostrado con la historia de David. Ese gran enemigo que tú tienes, que eres tú y que soy yo, puede ser vencido. Y te hemos hablado de esta serie de recursos que tú tienes a tu disposición, de los aliados que tienes en el cielo, también de las oportunidades que tú tienes aquí en la tierra al ser parte de esta benemérita iglesia, de los medios de gracia que son los santos sacramentos que te asisten para que tú seas un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Pero no evita caer presa del ocio, que es principio de pecado. Todo comenzó cuando David se conformó. No te conformes nunca. Sigue progresando. Sigue ascendiendo. Vas a caer en algún momento. Yo también he caído muchas veces. Y voy a seguir cayendo, a pesar de que procuro los medios para no hacerlo, al igual que tú. Pero no vamos a dejar de ser un hombre conforme al corazón de Dios porque caigamos, sino porque nos recuperamos y avanzamos, porque acogemos la palabra de Dios, porque no ponemos excusas, porque nos arrepentimos y hacemos penitencia y porque nos levantamos y echamos para adelante en el nombre del Señor. Eso es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que te hemos demostrado con esta historia y con otras muchas historias en la Biblia. El Evangelio está plagado de hombres y mujeres que lo hacían mal, que vivían mal. Algunos se escondían porque temían encontrarse con el Señor. ¿Y qué sucedió? El Señor les encontró. ¿Y qué hicieron ellos cuando se encontraron con el Señor? No pusieron excusa. Los que al terminar
lograron una resolución afirmativa y positiva con el encuentro de ese Señor. Entonces tú también y yo lo podemos hacer. Es posible. El Señor está de nuestro lado. Claro, tenemos los Natán, los profetas, que nos llevan la palabra de Dios, que la trazan de forma correcta, con lo mejor de sus habilidades, que son nuestros ministros ordenados. Los otros Cristos, los hombres con poder para alimentarte con el pan de la palabra y con el pan de la Eucaristía. Yo como pastor evangélico no tenía ese poder. No tenía poder para alimentar a mi feligresía con el cuerpo y la sangre del Señor, ni poder para perdonar pecados. Tú y yo tenemos muchas gracias. Tú y yo tenemos un gran beneficio de pertenecer a esta iglesia. Y gracias a la asistencia de esta iglesia, ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Piénsalo y medítalo. Dios te bendiga.